Bienvenida, mi Diana. Oye, muchas gracias por compartir con nosotros lo que vas a compartir. Gracias. Te decía allá adentro y realmente creo que va a ser de mucha bendición. Pues cuéntanos, ¿no? Empezando un poquito por de dónde vienes, tu contexto, antes de que empezaras a tomar tú las decisiones por tu propia cuenta. Bueno, Isaac, pues creo que crecí como la mayoría de las personas en hogares disfuncionales. Mi familia de la iglesia tradicional, bueno, mi mamá realmente, mi papá, él no tanto, pero pues sí en una familia donde pues mis padres todo el tiempo había muchos pleitos, había constantemente riñas y mucha violencia. Era parte de lo que vivíamos, pero no todo el tiempo, porque también pues al no soportar esta situación pues de pronto se separaban y pues así fue como crecí. Bueno, crecí junto con mi hermano. Estuvo ausente mi papá bastantes años. El tiempo que estaba con nosotros trataba de darnos momentos de calidad, pero bueno, la relación entre mis padres era pésima, ¿no? Era una situación en donde volaban los platos todo el tiempo en casa. Entonces, pues lo que ellos pensaban que era mejor, también pues era mejor estar separados. Y aunque lo intentaban, pues realmente siempre estaba fallando la situación. Así crecí durante mi infancia. También pues albergaba mucho sentimiento, mucho rencor hacia mi papá, porque como pequeño no alcanzas a entender muchas cosas, así que crecí y sí tenía bastante odio. También a los 6 años me puse muy mal y me llevaron al doctor. Y esto es importante porque creo que, bueno, meditando de dónde venía todo, los médicos diagnosticaron que yo tenía hipotiroidismo. Y yo tenía 6 años. Y en un ratito, ya ves, en el Seguro Social que te dicen, vaya a sellar su hoja, señora, aquí déjenos a la niña. Mi mamá subió por la hoja del seguro. Y recuerdo que los doctores hablaban de mí como si yo no estuviera, ¿no? Como si yo no existiera. Y entonces decían, híjole, pues la trajo su mamá. Mala onda, pues. Aunque crezca, pues no creo que vaya a poder tener hijos. Quizás se va a quedar con matriz infantil. Entonces, pues sí, qué mala onda, ¿no? Aunque le demos medicamento, tratamiento y... Eso lo están diciendo entre ellos dos. Entre ellos dos. Y entonces, o sea, para mí fue un golpe durísimo porque a mis escasos 6 años, yo tenía 6 años, para mí fue como si todo mi mundo, pues todo lo que tú aprendes, ¿no? Te enseñan a jugar con muñecas, tú eres la mamá de las muñecas, ¿no? Tú eres quien cuida a esos bebés. Y de pronto yo nunca iba a tener un bebé. Entonces mi vida en ese momento fue como, pues, ¿qué sentido tiene mi vida? Entonces, ¿para qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Eso fue un parteaguas ahí en ese momento que me hizo, pues, carecer de una identidad. Cuando seguí creciendo, digo, esto nunca lo externé en ese momento, ni nunca le dije a mi mamá, simplemente era algo que yo sabía. Así es que pues no tenía esa identidad, tampoco tenía ese amor que yo buscaba de papá. Y mi mamá trataba de cubrirlo, mi abuelita, pero pues no. Así que empecé a tratar de buscar en círculos sociales esa identidad. Y pues desde los 14 años yo me iba a fiestas, buscaba la manera de salirme. Mi mamá trabajaba de noche para que pudiera estar el mayor tiempo con nosotros y poder ir a la escuela por nosotros y demás. Pero yo ya sabía que 9 de la noche mi mamá se iba al trabajo, ¿no? Entonces yo empezaba a salirme y a salirme con amigos y todo esto, pues yo decía, pues finalmente, ¿qué caso tiene mi vida? ¿O para qué estoy en este mundo? Así que, ¿qué importa, no? No tengo un valor real, no tengo un valor. Entonces empecé a ser muy irresponsable desde esa edad. Empecé a tomar, a fumar, empecé a fumar muy chica. Y bueno, cuando mi mamá se enteró, pues yo ya, mamá,
por favor, pues yo ya fumo y ya, ¿qué tiene, no? Me volví muy rebelde, hice sufrir mucho a mi mamá en ese tiempo. Decidí que la iglesia tradicional en donde yo estaba, pues no era para mí. La verdad, para mí todo no tenía sentido, ¿no? Con mis amigos del coro me iba a tomar el fin de semana, entonces yo decía, pues, ¿dónde está de lo que hablan, no? Yo, la verdad, pero era yo que no tenía una identidad. Así es que, aún así, creo que dentro de mí yo estaba buscando que alguien me diera eso que yo necesitaba. Así fue como conocí a una persona que, según los estándares que me habían contado, pues encajaba con las creencias que yo había crecido. Tú necesitas tener una persona que te sostenga, que te mantenga, que tenga dinero. No puedes andar con cualquier persona que no tenga nada, ¿no? O sea, tienes que tener una persona que te provea, ¿no? Y una persona que sea una persona que tenga un trabajo, que tenga algo. Y aparentemente eso era lo que encontraba en esta persona. Así que pues, rápidamente me involucré con él y dije, pues bueno, voy a intentarlo, total, pues si no puedo tener bebés, pues qué importa, ¿no? Y pues resultó que sí podía. Y bueno, quedé embarazada. Ese sentido yo decía, me hacía sentir la mujer más feliz del mundo, pero por otro lado, dice la palabra de Dios que la paga de pecado es muerte, ¿no? Y cuando estás poniéndole toda tu esperanza a una situación, a una persona, pues te vuelves esclava del pecado. Entonces, rápidamente también me volví esclava de esa relación y fue un tiempo muy difícil porque en esa relación pues tuve violencia igual, golpes, maltratos, muchas situaciones para mí que fueron complicadas y busqué la manera de cómo sostener esa situación y para ello, bueno, pues buscaba darle como gusto, ¿no? Pero pues había drogas también. Entonces, para darle gusto, pues también buscaba como retenerlo, no sé, que funcionaran las cosas. Entonces, pues empecé también a consumir drogas y pues gracias a Dios no fue un tiempo extendido, porque bueno, pues ya para la tercera o cuarta vez fue un momento en el que estuve a punto de, pues no sé si quedarme en el viaje o algo, porque yo no podía, eran de estos eventos tipo rep, que eran de 2-3 días, entonces ahí... Unas fiestas de días enteros. De esas fiestas que eran de mucho tiempo, bueno, sí, de mucho tiempo, y yo no podía agarrar la fiesta por más que yo quería, porque lo único que yo tenía en mi mente es yo tengo una hija. Entonces, la verdad fue que me quise salir de esa situación y empecé a buscar ayuda desesperadamente. Así fue como encontré un grupo de violencia intrafamiliar, me ayudaron y también me metí a un grupo de AA. ¿Y dejaste a esta persona? Me separé de esta persona, pero le tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo y vivía aterrada constantemente. Entonces, bueno, en este grupo de ayuda, ¿sabes? Aprendes muchas cosas, pero algo que yo recuerdo mucho es que en todo momento tú eres víctima de tus circunstancias. Tú eres víctima de tu infancia, eres víctima de tu círculo social, eres víctima de cadenas generacionales. Entonces, pues yo viví así, ¿no? O sea, pues sí, soy víctima, se acomodaba a mi situación. Y entonces ahí conocí a una persona que cuando hablaba en tribuna, wow, yo decía, esta persona sí sabe de todo eso, ¿no? O sea, de esas cadenas generacionales, y hablaba de unas cosas tan fuertes y tenía un carácter que yo decía, yo necesito una persona como él, así que me defienda, ¿no? Eso pensaba, yo necesito un defensor, alguien que pelee por mí.
apuesto lo que sea que si esa persona está conmigo, este otro no se me va a acercar ni me va a poder hacer nada. Así es que bueno, pues empecé a salir con él y todo, y rápidamente me embaracé. Yo busqué también la situación aparte pues porque yo decía, bueno, pues ya es tiempo, ¿no? Yo quiero otro bebé y forcé la situación para que él se casara conmigo. Dentro de ti mismo sabes que no estás haciendo las cosas bien, pero tratas de taparlo con... ¿Por qué crees que no estás haciendo bien las cosas? Porque no estaba casada, porque aunque yo no conocía de Cristo, yo sabía que pues todo tiene un orden y tienes que casarte primero y tienes que estar seguro de esa persona, conocerlo más, no sé. Entonces pues yo decía, ¿por qué? Porque no tenía a dónde irme y mi mamá no me iba a recibir con pues otra bebé, ¿no? Entonces mi papá me brindó ayuda y me fui a Tijuana. Entonces pues yo quería llegar pues ya me casé, ¿no? Con tu papá querías llegar ya. Yo quería decirle a mi papá, mira, yo ya me casé, no estoy jugando, papá, esto es serio, pero la verdad es que yo forcé la situación. Y nunca me imaginé que esta situación, así como yo la veía, pues ese carácter y todo eso, pues eso se iba a ver, se iba a voltear de este lado, ¿no? Y eso, todo, ¿sabes, Isaac? Tenemos como seres humanos tanta imperfección en nosotros y nadie nos ha enseñado que debemos de amar y que no debemos de buscar a una persona para que se te satisfaga, pero yo estaba buscando eso, una persona primero que me proveyera, después que me defendiera, antes con mis amigos pues esa aceptación, ese cariño, ¿no? Pero pues no, obviamente no lo iba a encontrar así. Así que duré 8 años en esa situación, pero a los 4 años yo ya, o sea, creo que éramos enemigos, así, o sea, éramos enemigos en casa y era una situación muy similar a la anterior, muy similar. Y después una amiga me habló de una iglesia cristiana. Fui a esa iglesia porque me estuvo insistiendo y yo no quería, yo decía, no, yo así estoy bien, no necesito eso, ¿no? Pero la verdad es que llegó tal el punto de mi desesperación en que mis circunstancias no cambiaban que fui. Y fui con la intención de encontrar algo. Y esta iglesia cristiana me gustó muchísimo. Era las canciones, era todo lo que yo podía sentir en ese momento, que yo podía descargar todo mi estrés y toda mi furia y todo lo que yo sentía el domingo, aunque el lunes volvía a hacer lo mismo, ¿no? De lunes a viernes mi Biblia se quedaba en la cajuela del carro. Entonces no escuchaba muchas cosas, filosóficamente para mí eran wow, no, está increíble, ¿no? Pero nunca las aplicaba para mí, porque yo era la buena, yo era la víctima, yo era la que tenía todo en mi contra. Me acuerdo mucho que esta amiga me decía, Diana, cada vez que yo me acercaba y le contaba, es que me hizo esto, y entonces ella me decía, ¿y tú qué haces? ¿No? ¿Yo? No, yo estoy bien. Y me decía, ¿por qué no le preguntas al Espíritu que te muestre toda la porquería que traes adentro? Así me decía. Y yo decía, pues, o sea, no entiende que estoy hablando de él, no estoy hablando de mí, yo no hago nada. Él es el que tiene la culpa, ¿no? Entonces, no había un entendimiento para nada de lo que yo estaba haciendo. Entonces, iba a la iglesia, pero el ir a la iglesia para mí simbolizaba bueno, mira, Señor, yo te estoy cumpliendo, yo vengo aquí, pero pues tienes que cambiarlo a Él, porque Él es el que está mal, cámbialo, porque pues yo así no puedo vivir. Realmente yo le estaba
o sea, yo iba como un toma y daca, ¿no? Mira, ¿qué te parece? Yo vengo. A los 4 meses yo ya estaba sirviendo, yo ya me sentía, ¿no? Pues de por sí la víctima era yo, y entonces ahora, bueno, pues yo era más buena porque iba a la iglesia, y entonces él era el malo, y así así continué durante 3 años, pero no pasaba nada en mi vida y todo seguía igual y seguíamos siendo enemigos como siempre. Él me hacía, yo le hacía más, él me volvía a hacer, yo le hacía y así. Así es que, bueno, me fugaba en el trabajo, me fugaba mucho en el trabajo y en el trabajo empecé a intimar con un compañero de trabajo por teléfono y me daba soporte desde México y yo estaba en Tijuana. Y entonces yo esperaba esos momentos porque podía platicar con ese amigo, porque pues decía, pues es mi amigo, no tiene nada de malo, ¿no? Somos amigos. Mi teléfono era mío, nadie podía indagar en él. Entonces, pues yo decía, no, pues es mi privacidad, es mi tiempo, yo puedo hablar con quien yo quiera y yo no tengo la culpa que pues él no me haga caso, entonces yo puedo hablar y contarle mis cosas y mis penas y todo. Y entonces así fue como empecé a intimar y compartir demasiadas cosas con esa persona. De pronto, bueno, me hablaron de la Ciudad de México, mi mamá estaba internada, estaba muy grave y yo tuve que hacer un viaje de emergencia para acá, para México. Y en cuanto yo le dije a esta persona, me voy a ir para México, bueno, él ya estaba listo en qué hospital y dónde va a estar y qué vas a hacer y quién te va a llevar y dónde vas a, o sea, todo quería saber. Y yo decía, wow, o sea, esta persona que ni siquiera me conoce en persona está más interesado que ¿no? Entonces, rápido puse mi mirada en esta persona, dije, es que él sí es la persona que me va a proveer amor, afecto, cuidado, atención. Y antes de siquiera divorciarme, tenía tanta venganza y tanto rencor en mi corazón, tanto deseo de venganza, que cometí adulterio. Eso en el momento para mí significó voltear y alejarme de todos aquellos temas filosóficos que yo había escuchado, que me decían que no estaba bien. Y yo decía, pero pues si realmente nunca recibí nada, la situación nunca cambió y entonces dejé todo lo que yo había aprendido, todo lo que habías aprendido en la iglesia cristiana en la que te invitaron. Sí, obviamente se tocaban estos temas, pero como te repito, nunca era para mí. Y aparte, yo sentía que habían cosas que eran obsoletas, o sea, hay cosas que ya no se aplicaban a estos tiempos. O sea, eso era pues antes, ¿no? Pero no ahorita. Así es que le pedí el divorcio, fue un rompimiento muy fuerte y... Al que estaba en Tijuana. Sí, entonces... Para quedarte con el que estaba en medio. Así es, me fui, en 3 meses yo ya estaba divorciada, que fue más o menos el tiempo que estuve con mi mamá. Entonces, él pagó todo, ¿no? Esta persona aquí en México pagó todo para que pudiera hacerlo. Desde el primer momento yo me di cuenta que habían mentiras de por medio, pero, ¿sabes? Trataba yo de justificar todo. Yo decía, bueno, yo me había enterado, él me había dicho que estaba separado y después en una plática salió y me dijo, pues no, es que la verdad yo nunca estuve separado, o sea, me separé por ti. Entonces, pero trataba yo de justificar las cosas como diciendo, bueno, o sea, sí es una mentira, pero pues era una mentira piadosa, ¿no? O sea, lo hizo como para no perderme, no sé, es que me ama tanto, ¿no? Entonces, así, pues ya me traje mis hijas, me vine a vivir para acá y en ese tiempo llegué aquí a la Ciudad de México y sin siquiera estar casada con él, me fui a vivir con él, me fui a un departamento. Y, ¿sabes? Había momentos
en que yo me preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero otros momentos yo decía, no, o sea, estoy buscando mi felicidad. Me enojé, me resentí con la iglesia porque en aquel tiempo la iglesia, mis hermanos en la fe allá, pues se enteraron y todos me decían que yo estaba mal. Y yo decía, es que no quieren verme feliz, ustedes quieren que yo esté sufriendo toda la vida, yo quiero buscar mi felicidad, ¿qué de malo tiene eso? Yo lo único que necesito es ser feliz, no lo entienden, nunca voy a poder ser feliz. Y eso pensaba yo que estaba bien. Entonces, aquí me alejé de la iglesia, me alejé de Dios, porque sabía yo, dentro de mí, yo sabía que estaba mal, Isaac. Pero negué todo. Así es que me alejé 3 años de la iglesia, pero desde el primer año que yo estuve con esa persona, yo decidí entregarle mi vida física, mental, le entregué mi corazón, le entregué mis recursos, le entregué todo lo que yo era y pues el primer año era wow, maravilloso, ¿no? Parecía todo un cuento, ¿no? Era maravilloso. Pero al año parece que de pronto todo hubiera cambiado, ya no era la persona que era yo, ya no veía nada de lo que yo veía en un principio y entonces no entendía qué era lo que pasaba. Así es que empecé a buscar desesperadamente qué era lo que él tenía. O sea, me volví como obsesiva en saber qué era lo que estaba pasando, por qué era todo esto, y yo no lo entendía. Empecé a sufrir ataques de ansiedad, empecé a sufrir ataques de pánico, lo que nunca en la vida había sentido. Estos ataques de pánico me agarraban donde fuera, solamente con el hecho de pensar en que algo podía estar pasando, empezaba a pensar que algo muy malo estaba pasando y yo no sabía, y entonces me oprimía el pecho y no podía respirar. Y en esos momentos no clamaba a Dios. ¿Sabes qué hacía? Contactaba a una amiga que yo tenía, Dianita Lozano, que siempre estuvo orando por mí. Ella estaba en Canadá y era ella mi contacto. Yo sabía que ella estaba pegada de Dios. Y yo no podía acercarme a Dios. Lo intenté en varias ocasiones buscando algunas iglesias cerca, porque yo me sentía muy mal. Físicamente me sentía muy mal y no sabía qué me pasaba. Pero las pocas iglesias que yo buscaba, no me sentía a gusto, yo no me sentía, yo decía, es que esta iglesia no, y es que esta tiene no sé qué, y la verdad era yo. Yo estaba en pecado y yo no me sentía a gusto en ningún lugar, porque era yo. Resulta que en un momento tuve un accidente, me cayó aceite, me quemé, y esta persona estaba en su celular inmutado, ni cuenta se dio de que yo pegué el grito, ¿no? Y yo decía, así es que me encerré en el baño y esa fue la primera vez que después de, no sé, 1 año y cacho más, clamé a Dios. Yo sabía que Dios ya no me hablaba, no me respondía, no, nada. Clamé a Dios y le dije, Dios, por favor, ayúdame a saber qué es lo que está pasando, porque me estoy volviendo loca y no quiero volverme loca. Ayúdame, Señor, porque ya no puedo. Dime lo que sea que tenga que hacer, dime lo que sea, ¿no? Y justamente al otro día me llamó un compañero del trabajo de él. Y entonces me dijo, sabes, tengo que hablar contigo, me urge porque pues nunca te he querido decir nada, pero pues esta persona te ha sido infiel con esta y esta y esta, pero pues se metió con mi novia, entonces pues tienes que saberlo, ¿no? Todo cobró sentido, entonces sabía que era lo que estaba pasando. Por una parte dije, bueno, no me estoy volviendo loca, pero por otro lado sí me estaba volviendo loca porque los ataques de pánico no paraban. Y yo ya me había estado sintiendo muy mal de salud. Y ahí fue cuando, pues obviamente al darte cuenta de una infidelidad, pues me di cuenta que físicamente también estaba enferma.
Así es que empecé a buscar médicos, empecé a buscar ayuda. Obviamente pues lo dejé, me separé. Regresar a la casa de mi mamá, pues para haberme ido a vivir con él, pues había tenido que deshacerme de muchos muebles. Y entonces no tenía nada, no tenía cama, no tenía muebles, no tenía muchas cosas que yo me había deshecho, no tenía comedor, no tenía... Y verme en esa situación me aterraba porque no tenía nada y tampoco tenía, yo sentía que pues no tenía a Dios. Así que el último día que venía con mis maletas, venía en el metro y cuando venía agarrada del tubo, 2 jóvenes estaban sentados en el metro y eran muy jóvenes, como de 14 y 16 años. Nunca supe quiénes eran, nunca los volví a ver. Pero ellos hablaban de una iglesia, Semilla de Mostaza. Y yo decía, esa iglesia es la que me había dicho mi vecina por aquí cerca cuando yo andaba buscando iglesias. Esa iglesia era la que me había dicho ella, Semilla de Mostaza. Pero yo decía, está lejísimos, ¿no? Y los jóvenes decían, sí, cuando fuimos al campamento sentimos la presencia del Espíritu de Dios y cuando amanecía le cantábamos. Y yo decía, yo quiero eso para mis hijas, ni siquiera para mí, para mis hijas. Yo me sentía devastada, obviamente, y dije, pues tengo que buscarlo. A la semana siguiente vine a Semilla, lo busqué en internet, y el día que entré estaban todos de pie, justamente habían empezado las alabanzas. Todavía no empezaban, apenas estaban, pónganse de pie. Y pasó algo que después de ahora ya 5 años aquí, no veo que no pasa muy seguido, que es que leyeron un texto al principio. Acompáñenme, decía, y vamos al Salmo 51 del 10 al 12, que dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Renueva el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y yo decía, esa soy yo, ya llegué. Y era lo único que yo sentía. Ya estoy aquí. Estaba destrozada, no tenía nada. Y sé que Dios lo estaba permitiendo en ese momento porque le entregué mi corazón totalmente, me rendí a Él. Aún así, pasó un año en que estuve en tratamientos y sentía que pues no había solución para mí. Estuve muy enferma. Pero fue todo un proceso en que aprendí a depender de Dios, porque Él me sanó. Él me limpió y me demostró, dice su palabra, que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia, todo cobró sentido. Cuando leía su palabra, Él me mostraba todo, exactamente todo lo que yo había hecho. Empezó a confrontarme. Primeramente, pues, al demostrarme que Él tenía misericordia de mí y me amaba, empecé a derramar mi corazón hacia Él. Y pues obviamente yo seguía estando mal, pero Él me empezaba a mostrar en su palabra que todo esto era una consecuencia de mi pecado. Cuando tú pones tu confianza en una persona, cuando tú pones toda tu confianza en una circunstancia, en un trabajo, en una persona, cuando solamente tienes que ponerlo en Dios, pasan todas estas cosas. Mira, Proverbios me hablaba de la mujer extraña, ¿no? Por ejemplo, que sus palabras son no te dejes guiar por la mujer extraña, que sus palabras son dulces o son como blandas, ¿no? Entonces yo decía,
No sea que los enemigos se sacien de tu fuerza. ¿Cuáles enemigos? Pues obviamente, más era una enfermedad espiritual la que yo tenía, ¿no? Y empezó a cobrar sentido. Todo lo que leía que antes no entendía, empezaba a tomar sentido porque veía claramente que era Él el que me estaba hablando a mí. Cuando leí, por ejemplo, Oseas, y decía, ¿no? Yo la llevaré al desierto y pondré espinas y cardos, ¿no? Y bueno, otras cosas, y luego dice, y ahí hablaré a su corazón. Yo me di cuenta que Dios había permitido todo esto para mostrarme cuál era mi pecado. Había sido egoísta desde el principio. ¿Por qué? Porque solamente pensaba en mí, en que alguien me proveyera, en que alguien me defendiera, en que alguien me diera, ¿no? Pero sin entender que Cristo es la muestra más grande del amor que Dios nos tiene, y que solamente Él es el único que va a poder proveerte, porque los seres humanos somos imperfectos y pecadores y egoístas todo el tiempo. Y entonces me demostró que hay esperanza para aquellos que pueden clamar a su nombre. Y así fue como Dios empezó a limpiarme, me perdonó obviamente, porque lo sentí inmediatamente, sentí su perdón y su amor. Pero después también me fue confrontando con lo que yo había hecho, porque esto ha sido un trabajo continuo, ¿no? Él, por ejemplo, un día estaba yo enojadísima, odiando a esta persona, porque así lo odiaba. Entonces estaba yo en la cocina y estaba yo sola y le decía, Dios, ayúdame a cómo no odiar, porque lo odio. Yo nunca había odiado a nadie. Está tan buena yo. Ayúdame a cómo no odiarlo. Y abro su palabra y 1 Juan 3, me acuerdo, decía, porque aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano, el tal es un mentiroso. Y entonces lloraba y yo decía, y cuando escuchaba mi llanto, de pronto Dios traía a mi mente cómo fue que ese mismo llanto era el llanto que yo había hecho sufrir a la persona de la que me divorcié. Y cómo yo podía estar odiando a este hombre porque había sido infiel hacia mí si yo había hecho lo mismo. ¿Cómo podía yo entonces odiarlo? ¿Y cómo podía yo odiar si Dios me había perdonado a mí? Que una vez que me había dado su palabra, que me había llevado a su palabra, yo le había sido infiel a Él. Porque eso había sido lo más grave que yo había hecho, más que ninguna otra cosa que me hubieran hecho a mí. Yo quité a Dios del lugar que solamente a Él le correspondía y puse a un hombre ahí. Y aún así, Él me estaba amando. Y si había permitido todo esto, era para rescatarme. Increíble. Oye, dime una cosa. Ya para terminar. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cuál es tu situación actual? Dios me rescató, me limpió, me ha mostrado continuamente su bondad, su misericordia. Me he dado cuenta que hay esperanza en Él, que para Él nada es imposible, que Él es capaz de perdonar lo más fuerte que tú te puedas imaginar, lo que tú creas que es imperdonable. Él es capaz de perdonarlo, Él es capaz de limpiarte, y lo único que te pide es que le seas fiel a Él, que respetes su presencia, que le entregues tu corazón completo. Eso es lo que yo me he dado cuenta, que Él tiene las puertas abiertas para ti. Él vino a perdonarnos, Él vino a rescatarnos y a dar su vida por nosotros. Así es que
me he dado cuenta y se los he mostrado a mi familia que Él ha sido bueno y constantemente me provee de todo lo que yo había necesitado sin ni siquiera haber pensado en eso, ¿no? Me provee de amor, me provee de recursos, me provee de todo lo que yo necesito y sé que Él está conmigo todo el tiempo, está en mí y que ahora que me dejo guiar por Él, ahora que reconozco que tengo una identidad, que soy su hija y que Él me ha perdonado, quiero caminar con Él, me aterra alejarme de Él, obviamente, pero sé que Él permite todas estas cosas con un propósito, así que si tú estás en tu vida en un momento similar, no pierdas la fe y síguelo a Él. Permite que Él sea quien te guíe, no te adelantes a tomar decisiones por ti mismo, por ti misma, porque Él tiene planes para ti, planes maravillosos, si caminas de su mano, si caminas con Él. Qué chido. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Diana? Muchas gracias por participar. ¿Nos permites orar por ti? Dios, gracias por la vida de Diana, Señor. Gracias por haberla traído, Señor, hasta ti. Gracias por haber... hablábamos hace ratito, Dios. Gracias por el valor de ella, por compartir esto, Señor. Gracias por su familia, Señor, que está acompañándola, Señor. Gracias porque, como dice ella, tú la has rescatado, Señor, y sé que su vida, Señor, ella dice que todo lo que vivió fue con un propósito, Señor, y yo sé que este testimonio también tiene un propósito, Señor, para aquellos que la escuchen en un futuro e incluso ahora, Señor. Bendícele, llénala de tu Espíritu Santo y síguela junto con su familia, Señor, guiando en este camino. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Diana estaba hablando de que en algún momento Dios le dio palabras a ella en un momento muy importante, ¿no? Incluso cuando vino a la iglesia, fue a través de las palabras que están en este libro, la Biblia, que ella volvió a saber que Dios estaba diciéndole algo, ¿verdad? Nosotros creemos que esta palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Y quisiera leerte unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que está en Mateo capítulo 7, versículo 15. Está raro, pero así empieza. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y la respuesta es no. De un espino nunca vas a sacar uvas. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los vas a conocer. Este es Jesús hablando, ¿no? Está terminando un gran discurso, nada más ni nada menos que está terminando el Sermón del Monte, ¿no? Y termina con esta advertencia acerca de falsos profetas y de cómo nos llama a examinar sus frutos, ¿no? Los compara con árboles, pero continúa diciendo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que nos estaba contando Diana? Bueno, creo que hay una realidad muy importante que expresan estos versículos que te acabo de leer. Y la realidad es que somos incapaces de hacer cosas buenas si nuestra naturaleza es mala. Es lo que quiero decir. No sé si te das cuenta, pero Diana seguía un ciclo, ¿te diste cuenta? Lo hizo 3 veces. Tratando de escapar de algo, regresaba al mismo lugar. ¿Por qué? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué siempre intentando escapar de algo terminas regresando a lo mismo?
¿Lo has pensado? Lo más chistoso es que pareciera que hay escapatoria, ¿no? Y eso me encanta porque de verdad tenemos esa esperanza de que las cosas van a cambiar, que ahora sí lo logramos. Y cuando nos vuelve a estampar y estallar en la cara, decimos, ¿por qué? ¿Por qué vuelve a pasar? ¿Por qué sigo replicando lo mismo? Y ¿sabes qué es chistoso? Que ahí está, pareciera que este pecado, como decía Diana, parece como un león agazapado, que cuando pareciera que ya por fin lo libraste, cuando menos te das cuenta ya está de nuevo encima de ti. O sea, eso pasó con Diana, eso pasó conmigo, y seguramente si tú vienes como invitado, pasó también con el que te invitó. Y seguramente está pasando contigo. Parece que lo libraste y vuelve a regresar. Yo no sé, es este rollo donde... Por eso cuando hablo de pecado me gusta expresarlo así. Es aquello que por más que has intentado no lo puedes dejar. Sabes que está mal pero lo sigues haciendo. No puedes ser libre y regresas al mismo. Y pareciera que te preguntas, pero ¿por qué volvió a suceder? ¿Por qué volví a destrozarme? ¿Por qué volví a lastimarme? ¿Por qué no puedo dejarlo? Eso es impresionante. Y la respuesta está aquí, Jesús lo dice. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo vas a cambiar? Si tu problema está dentro de ti. Si el problema contigo es tu naturaleza. Y yo sé que la gente te dice, no, es que échale ganas, ¿no? Está muy de moda estos mensajes que te dicen, pues échale ganas, tú tienes que creértela y ser el campeón y todo esto. Pero Jesús dice, vas a regresar y vas a regresar. Y al final Jesús habla de esto, ¿no? En aquel día, y yo creo que está hablando del día, no sé, alegóricamente tal vez, o tal vez literalmente está haciendo referencia al día del juicio. Y en aquel día la gente va a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sí creí en ti. Y Jesús va a decir, no, no. ¿Cómo no? Saqué demonios en tu nombre. Y dice, no, yo no sé si lo sacaste o me estás mintiendo, pero si lo sacaste no fue en mi nombre porque nunca te conocí. Nunca te conocí. Entonces, a veces ¿con qué cara vamos a reclamarle a Dios? ¿O qué le vamos a decir? Es muy chistoso como, ¿sabes una cosa? No sé si sea tu caso, pero pues te decía al principio que ya no sé ni en qué temporada vamos de Noches de Semilla, pero si tú revisas los testimonios, hay una constante. Y una de esas constantes, se acaba de repetir ahora con Diana, es que la gente sin creer en Dios sabe que le está fallando. Es una constante. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer si sabes que ahí está Dios? ¿Sabes que le estás fallando? Asume que un día vas a tener que hablar con Él. Y por más que le digas, Señor, de verdad sí te creí, Él te va a decir, no, nunca. Entonces, yo lo que quiero aquí en este momento es decirte una realidad. Que Dios puede cambiar tu naturaleza. Dios puede cambiarte desde lo más profundo de tu corazón. Dios puede cambiar tu naturaleza. Dice, ese pasaje decía, el árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Por qué no puede? Porque no está en su naturaleza. Porque cuando el fruto se madura y lo muerdes es amargo. Y cada temporada que llegan los frutos sigue siendo amargo. ¿Por qué? ¿Tú crees que un árbol malo en algún momento va a dar buen fruto? ¿Cómo le haces para que el espino dé uvas? ¿Cómo? ¿Puedes? No se puede. Pero llega Jesús y dice, en Juan 3,
llegó un momento, escúchame bien, llegó un momento en donde Jesús le dice a un fariseo: necesitas nacer de nuevo. Dice: ¿cómo puedo hacer eso? Y Jesús le dice: todo lo que nace de la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo que necesitas nacer de nuevo. ¿Okay? Entonces dice: ok, ya nací de la carne, o sea, ya nací. Ok, ¿cómo naces? Pero Dios te está diciendo: ok, pero para entender esto necesitas nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. Y escúchame bien, o sea, pica la uva acá en primera de Juan 3:9. Me encanta este pasaje porque es toda una revolución. En serio, este versículo es una revolución entera en el mundo. Escúchalo bien. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es una revolución entera. ¿En qué sentido? Cuando tú a la gente le dices que va a dejar de pecar, primero te dicen que lo estás juzgando, después te está diciendo que ni lo conoces, y después están creyendo que el pecado es acá dejar las fiestas o algo así. Pero te estoy diciendo, el pecado es ese fruto que das una y otra vez. Amargo. Como Diana, desgraciadamente, regresaba una y otra vez a la misma situación. 3 veces regresó a la misma situación. ¿Y tú cuántas veces? Y no sé, yo siempre me gusta preguntar: ¿y cuántos años llevas regresando a lo mismo? Años. ¿Cuántos años sigues regresando y cayendo en el mismo? ¿Cuántos años vuelves a recoger el mismo fruto? Pero cuando dice aquí, el que nace de nuevo, el que tiene una nueva naturaleza que Dios le da, ya no puede pecar. Bájale, porque siendo un nuevo árbol ya no puede dar mal fruto. Eso está maravilloso, porque no te vengo a decir que cambies tu forma de ser. O sea, no te estoy diciendo que implementes una nueva dinámica en tu vida. Te estoy diciendo que hay un Señor que puede transformar tu naturaleza. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a decir: yo puedo darte una nueva naturaleza. Porque mientras tú sigas así, el fruto va a ser el mismo. Dice Jesús: yo puedo darte libertad. Yo puedo hacer que dejes tu pecado. Yo puedo dejar que dejes de hacer aquello que te esclaviza. Entonces Nicodemo le dijo: va, o sea, te lo compro. ¿Cómo nazco de nuevo? Y a grandes rasgos Jesús le recordó una historia que estaba en Números 23. Números 23 es una historia que te la voy a resumir. Luego léela. Si no tienes Biblia, al final te regalamos una. Pero en Números 23 hay una historia en donde Dios los salva, pero pone 3 requisitos. Y esto es lo que, escúchame bien, esta es la manera de nacer de nuevo. Si tú quieres dejar tu pecado, escucha bien esto. Si tú quieres que suceda algo dentro de ti que empiece a darte libertad y dejar de pecar, es ahora lo que tienes que escuchar, ¿ok? Es ahora. Escucha bien. La primera cosa es que tienes que reconocer que eres pecador. Y ya sé, te digo que hay este momento en donde dicen: no, pues yo no soy pecador, nada más me estás juzgando y no sé qué. Ya lo sé que todo el mundo dice eso porque no sabes, no te has dado cuenta que no has podido dejar de hacerlo. Eso que te condena lo sigues haciendo, ¿ok? Eso es pecado, entre otras cosas, pero para ti hay una cosa que te está destruyendo que no lo puedes frenar. Eso. Tienes que reconocer que dentro de ti vive. ¿Ok? Segundo, tienes que reconocer que te está matando y que te va a matar enteramente. Que está destruyéndote poco a poco y que al final te va a terminar por destruir. Desgraciadamente, por ejemplo, en el testimonio de Diana,
ya estaba sufriendo problemas físicos. Ella contaba incluso que ya estaba empezando a sentirse loca. ¿Ok? Te va a destruir. Al final, cuando mueras, ¿qué va a hacer? ¿Ok? ¿Qué va a hacer de ti? Y tercero, la tercera cosa que tienes para nacer de nuevo, para que tu naturaleza sea transformada, es que tienes que creer que Jesús y solo Jesús es la solución. Como que esta medicina tiene unas letras ahí, una nota de advertencia. Esta medicina, si se toma con cualquier otra, se corta el efecto. ¿Ok? Si tú crees que Cristo puede solucionar tu vida y además echarle ganas, se corta el efecto. Si tú crees que Jesucristo puede solucionar tu vida, no solucionar, transformar. ¿Ok? Porque Él dice, yo no vengo a componerte, vengo a hacerte nuevo. ¿Ok? Entonces, si tú crees que Jesús puede transformar tu vida y además meditar, se corta el efecto. Lo que sea, la verdad, o sea, no estoy tratando de venderte nada. Te estoy tratando de decir lo que dice la Biblia. ¿Ok? Si tú quieres creer lo que quieras creer, dale con fe y dale con todo y échale ganas. ¿Quieres echarle ganas? Échale ganas. No sé cuántos años llevas echándole ganas, échale ganas todo lo que quieras. Por mí no hay problema. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Ok? Y la Biblia dice que dejes de echarle ganas y confíes solo en Cristo. Son las tres cosas. Eres pecador. Te va a matar. Te está destruyendo. Y lo va a terminar de hacer tarde o temprano. Y tres, solo Cristo en la cruz, pagando por eso, resucitando, puede darte una nueva vida, una nueva naturaleza. Y esto es lo chido. Que esa nueva naturaleza de Dios, como lo veímos en 1 Juan, dice, te prometo, dice Jesús, no yo, lo dice ahí, lo acabamos de leer, que vas a dejar de pecar. Esto no es muy popular, bro. Yo le ofrezco al mundo, ¿sabes qué? Vas a dejar de pecar. Y dices, pues que ni de loco. Pero esta oferta es para aquellos que ya no pueden más, que su pecado los está destruyendo. Y llega Jesús a decirles, yo puedo quitarlo, apartarlo de ti. Así como el oriente está lejos del occidente, yo puedo apartarlo de ti. Solo tienes que reconocer y creer absolutamente en ti. Lo que sucedió con Diana no fue hasta el momento en que clamó y dijo, Dios, ya no puedo más, no hay nada en mí que pueda hacer, te entrego mi vida. ¡Pum! Una nueva criatura nació. ¿Ok? Y esta es la invitación. La invitación es que confíes en Cristo, que reconozcas que eres pecador y que le pides al Señor Jesús que transforme tu vida. Dime una cosa, y esta es la invitación, no quiero irme, ¿ya me voy? Bueno, vamos a escuchar ahorita un poquito más a Coco Amin, pero una última invitación, no quiero irme sin ofrecerte esta invitación. Si tú quieres que el Señor Jesús quite su pecado, tu pecado, si tú quieres que Dios transforme tu vida y te dé una nueva vida para que Él te dé libertad y dejes de dar mal fruto y empieces a dar buen fruto. Si quieres esta oferta de parte del Señor Jesús, solo te voy a pedir que te pongas de pie ahora. ¿Alguien quiere esta oferta? Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. ¿Alguien quiere esta oferta? Es una oferta que el Señor Jesús está ofreciendo. Dios los bendiga. Solamente una cosa, que yo siempre lo digo, hay una cosa que se llama orgullo y date cuenta si ahorita eso no es lo que te está atornillando a tu silla, ¿ok? Si es tu orgullo, déjalo ya. No endurezcas tu corazón, bro. Si hay algo que está pateando de dentro de ti y está tú dices, por mí me quiero parar, pero te quedas sentado, ¿por qué quieres pararte?
Solo piensa, ¿por qué quieres pararte? ¿Por qué quieres recibir esta oferta? ¿Por qué quieres recibirla? Porque tu corazón lo anhela, pero ¿por qué estás sentado? ¿Por qué sigues sentado si dentro de ti quieres pararte? Solo eso. Así que si quieres recibir esta oferta, ponte de pie. Y no seas orgulloso, ponte de pie. ¿Alguien más quiere recibir nueva vida de parte del Señor Jesús? ¿Alguien más quiere pedirle al Señor que lo transforme? Pónganse de pie ahora. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá? ¿Nadie? Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere que su vida sea transformada? Lo digo honestamente, acabamos de ver un testimonio. Puedes buscar en internet también mi testimonio y todos los testimonios de todas las vidas transformadas. ¿No hay nadie más? Es la última oportunidad. Dios te bendiga. Última vez. Te está ofreciendo Dios transformar tu vida. Cambiar tu naturaleza. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Última oportunidad. Puedes salir. Imagínate que vayas a salir de aquí y sigas igual. ¿Quieres eso? Dale. Pero por último, ¿alguien más quiere recibir lo que Jesús está ofreciendo? Una nueva vida y librarlo de su pecado. Ok. Si este es tu caso, ponte de pie. Ok, vamos a orar. Los que están de pie, muchas felicidades. Está increíble. Dios no es mentiroso. Y todos los que hemos hecho esta confesión de fe, neta, N-A-T-A, neta, hemos experimentado eso. Entonces, solo te voy a pedir que cierres tus ojos y repitas después de mí. Vas a entregarle tu vida al Señor Jesús. Vas a pedirle eso, que transforme tu vida, que quite tu pecado, ¿va? Dile, Señor Jesús, si tú puedes quitar mi pecado y hacerme una nueva creación, apartar mi pecado y hacerme hacer las cosas correctas, yo te doy mi vida. Reconozco que sí, que soy pecador y que me está matando. Y quiero creer que en ti está la solución. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén.